Mi esposa infiel me humilló, me hizo quedar como un idiota y me engañó con 4 hombres en un viaje romántico. Lo grabé todo y se lo mostré a toda su familia, y hice que perdiera la vida que tanto presumía. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Todo empezó en un almuerzo dominical en casa de mi hermano mayor, Marcelo. Yo, Daniel, tengo 30 años, trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia y llevo una vida muy tranquila, o al menos la llevaba. Siempre he admirado la relación de mi hermano con su esposa, Roberta, quien es directora de una clínica dental. Los dos parecían vivir una vida estable y madura, de esas que creemos que podremos copiar algún día. Fue en ese escenario que conocí a Luisa, hermana de Roberta, una mujer de 27 años, licenciada en Relaciones Internacionales, llena de encanto, presencia y una forma de hablar que captaba la atención de cualquiera. Desde el primer momento que la vi sentí algo diferente. Era desinhibida, hablaba en voz alta, reía con ganas y tenía una mirada que siempre parecía esconder algún secreto. Soy más reservada, incluso introspectiva, pero ella me hizo salir un poco de esa zona. Luisa tenía un magnetismo que hacía que todo a su alrededor pareciera más vivo. Empezamos a hablar y al poco tiempo nos reíamos como si nos conociéramos desde hacía años. Marcelo, siempre un poco protector, hizo un comentario como quédate tranquilo con Luisa, pero en ese momento pensé que eran celos fraternales. Durante los días siguientes, intercambiamos mensajes y empezamos a vernos con frecuencia. Primero en eventos familiares, luego solo. Ella era el tipo de persona que siempre sabía qué decir para animarte y hacerte sentir especial. Me sorprendí pensando en ella en el trabajo, releyendo nuestras conversaciones antes de acostarnos y tratando de descifrar si todo era real. Dijo que acababa de salir de una relación problemática, que no sabía si estaba preparada para algo serio, pero que conmigo era diferente. Y yo, Mogel, creí. Porque quería creer. Con el tiempo, comencé a idealizar esta historia. Pensé que por fin tendría a alguien con quien construir una vida similar a la de mi hermano y Roberta. Todo era tan cómodo, tan cerca. A mi familia le agradaba y esto solo reforzó mi idea de que había tomado una buena decisión. Su presencia en almuerzos y reuniones familiares parecía natural. Pero había algo en los ojos de Roberta que no entendí. Un silencio extraño, el de alguien que ve lo que tú aún no ves. Solo más tarde comprendí de qué se trataba. Roberta incluso me llevó aparte y me dijo algo así como Luisa tiene una historia complicada. Ella no entró en detalles, solo sugirió que me lo tomara con calma. Pero en ese momento ya estaba demasiado involucrado para escuchar. Pensé que eran celos exagerados o incluso tontos. Lo juzgué como un prejuicio. Y mira, si pudiera retroceder en el tiempo, habría escuchado. Habría mirado más de cerca las señales que ya empezaban a aparecer, todavía pequeñas, todavía disfrazadas, pero ya ahí, dando la advertencia que prefería ignorar. El problema de idealizar a alguien es que lo ponemos en un pedestal, y entonces cualquier error parece pequeño. Convertí a esa mujer en un sueño, aún sin conocerla realmente. Y cuando haces eso, cualquier alerta se convierte en ruido. Nos engañamos a nosotros mismos porque queremos que funcione. Porque te cansas de mirar. Porque me parece cómodo, fácil, perfecto. Quería amar y ser amada, y en mi cabeza Luisa era eso. No sabía que era el comienzo de uno de los peores capítulos de mi vida. Al principio me dije a mí mismo que toda relación tiene sus ajustes. Ese tiempo alinearía las diferencias. Pero en los primeros meses, Luisa empezó a mostrar un lado que me molestaba. Yo era adicto a mi teléfono celular. Salíamos a cenar y, la mayor parte del tiempo, ella dedicaba la mitad del tiempo a tomar fotos del plato, arreglarse el cabello y publicar historias. Cuando intentaba hablar de algo más profundo, ella se perdía mirando las notificaciones. A veces me sentí como un extra en su trama digital. Como si ella estuviera saliendo con su propia imagen más que conmigo. Además, cancelaba citas fácilmente. Un momento decía que estaba cansada, otro que se le ocurrió algo con los amigos, o que necesitaba un tiempo. A veces pasábamos días sin vernos porque ella siempre estaba resolviendo algo urgente. Pero bastaba abrir Instagram para ver que su urgente necesidad era estar en un bar, en una azotea, en un evento. Y por mucho que me doliera, le puse excusas. Ella es libre, moderna, tiene una vida ocupada, repetí como un mantra. Porque era más fácil engañarme a mí mismo que afrontar que ya no estaba bien. Amigos míos empezaron a comentar. Hombre, ella no parece tan emocionada,
¿no crees que desaparece con frecuencia? Incluso mi madre dijo, con ese tono delicado que solo tienen las madres: Daniel, pareces más enamorado que ella. Estas frases dolieron, pero oculté el dolor con ira. Me puse a la defensiva, justificando cada acción de ella como si mi misión fuera protegerla del juicio. Me preocupaba más defender a Luisa que protegerme a mí mismo. Era como si amar a alguien significara aceptarlo todo, sin límites. Lo peor es que ella lo sabía. Luisa tenía una manera de revertir situaciones que me hacían dudar de mi percepción. Cuando le pregunté algo, ella dijo que estaba exagerando. Que fui demasiado tradicional, demasiado intensa, dramática. Empecé a sentirme culpable por no ser más ligera, más distante, más como ella. Esto me estaba rompiendo por dentro. Poco a poco dejé de señalar lo que me molestaba y comencé a tragarme todo en silencio, por miedo a parecer controladora o aburrida. Empecé a acostumbrarme a las migajas de atención. Un cumplido de ella fue suficiente para olvidar una semana entera de silencio. Un beso inesperado y borraría todas las ausencias. Era como estar atrapado en una montaña rusa emocional donde los altibajos eran intensos pero los bajos eran solitarios y silenciosos. Ella sabía exactamente cómo atraparme. A veces ella aparecía inesperadamente en mi trabajo con un café, y eso me bastaba para pensar a ella si le importa. Pero hoy veo que fueron gestos estratégicos. Lo suficiente para quedarme allí. Con el tiempo me fui distanciando de la gente. Parecía que cualquier crítica a Luisa me ponía en una posición incómoda. No quería oírlo, no quería tener que admitir que algo andaba mal. Y eso me aisló. Me convertí en ese chico que todos miraban con lástima, pero nadie sabía cómo ayudar. Porque yo no lo dejaría. Porque estaba ciego. Pensar que eso era el amor, apoyar, comprender, ceder. Y mientras yo renunciaba a todo, ella seguía viviendo su propia vida, como si yo fuera solo una parte opcional de ella, un extra, no el protagonista. Con el tiempo, esa leve duda se convirtió en una ansiedad constante. Empecé a sentir que nunca supe exactamente dónde estaba Luisa, con quién estaba, qué estaba haciendo. Y me consumió. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero la verdad es que, en el fondo, ya no confiaba en ella. Cada vez que decía voy a salir con las chicas, mi mente se iba. Imaginé conversaciones, caricias, miradas que probablemente ni siquiera existían, o tal vez sí, pero no tenía pruebas. Fue en este punto que comencé a mirar. No con orgullo, por supuesto, sino con desesperación. Empecé a observar los horarios, los lugares marcados en las redes sociales, los comentarios de las publicaciones. Incluso creé un perfil falso para ver si interactuaba de manera sospechosa. Y cuando me di cuenta de que estaba coqueteando con extraños como si fuera soltera, mi mundo se puso patas arriba. Lo enfrenté, por supuesto. Ella lloró, gritó, me llamó paranoico, dijo que estaba enloqueciendo. Y peor, me hizo pedir disculpas por invadir su privacidad. Cada vez que la interrogaba, ella cambiaba las tornas con una maestría que me dejaba anonadado. Me encontré dudando de mi propia cordura. Empecé a pedirle que me avisara cuando llegaba a los lugares, cuando se iba, cuando regresaba a casa. Y, sin embargo, seguí inquieto. Era como intentar retener agua con las manos. Cuanto más intentaba tener el control, más se filtraba. Me convertí en un hombre inseguro, desconfiado, lleno de preguntas y sin paz. La sensación era que estaba viviendo una guerra silenciosa, sola. La relación se convirtió en una serie de discusiones cíclicas. Siempre comenzaba con mi desconfianza, una petición de explicación, y terminaba con ella acusándome de ser controlador. Y en medio de todo esto, los buenos momentos disminuyeron. El sexo se volvió mecánico, la conversación se volvió rara, el afecto se convirtió en una formalidad. Sonreímos en las fotos, pero apenas miramos fuera de ellas. Y aún así, todavía pensé que podría salvarlo. Todavía creía que tal vez estaba equivocado. Fue simplemente una fase difícil. Me negué a ver que este era el principio del fin. Empecé a vivir de acuerdo con ello. Ajusté mi horario al de ella. Evité salir con amigos para estar disponible si ella llamaba. Mis prioridades empezaron a girar en torno a su estado de ánimo y su horario. Si ella estaba bien, me relajé un poco. Si hiciera frío, me desplomaría. Era como caminar a través de un campo minado emocional donde cualquier paso podía desembocar en una pelea. Ya no me reconocí. Esa versión de mí, pasiva, ansiosa, en blanco, no se parecía en nada al tipo que solía ser. Y aún así, continué.
Pensé que los celos eran una consecuencia del amor. Pensé que todos pasaban por esto, que era normal. Lo único que hizo falta fue paciencia y diálogo. Pero no fue amor. Era dependencia, miedo a estar solo, miedo al fracaso. Creí que si la amaba lo suficiente, ella cambiaría. Que si me dedicaba más, ella se daría cuenta de mi valor. Pero el amor, cuando es unilateral, se convierte en prisión. Y había estado en prisión durante mucho tiempo, simplemente no quería admitirlo. ¿Y la peor parte? Ni siquiera habíamos tocado fondo todavía. La noche todo se vino abajo, ya estaba en un punto donde dormir era difícil y confiar era imposible. Tenía algo dentro de mí que no me dejaba en paz, como una alarma que no dejaba de sonar. Ella había dicho que iba a salir con sus compañeros de trabajo para una hora feliz rápida, y no podía tragarme eso. Me invadió una inquietud absurda. Sin pensarlo mucho, me subí al auto y me dirigí al bar al que ella solía ir con la gente de la empresa. No sé qué esperaba encontrar, pero definitivamente no fue lo que vi. El bar estaba relativamente lleno, pero Luisa no estaba por ninguna parte. Esperé en el auto al otro lado de la calle, tratando de no asustarme. Unos 40 minutos después, la vi salir del lugar con un tipo alto con una camisa de vestir azul claro. Los dos se reían como si estuvieran en una primera cita. Lo seguí desde lejos. Subieron a su auto, un sedán oscuro, y se quedaron allí. Después de unos minutos, comenzaron a besarse. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me ardían los ojos, pero todo mi cuerpo temblaba. Y aún así seguí allí, sin poder apartar la mirada. Cuando me acerqué al coche, la escena parecía sacada de una pesadilla. Luisa estaba arrodillada entre las piernas del chico en el asiento trasero, y él le sujetaba el pelo con una de sus manos mientras dictaba el ritmo de su cabeza subiendo y bajando durante el sexo oral, con aire de total dominio. Su expresión no era de sorpresa ni de culpa, era de concentración, como si esto fuera una rutina. Fue en ese momento, en el punto álgido de la situación, que echó la cabeza hacia atrás, murmurando algo ininteligible. Golpeé el cristal con fuerza, 3 veces. Los dos se sorprendieron, como si un rayo los hubiera devuelto a la realidad. Ella volvió su rostro hacia mí con los ojos muy abiertos y la boca todavía borrosa, y su expresión cambió del placer a la pura hostilidad. La vi tratando de recomponerse rápidamente, limpiándose la boca con los fluidos que el hombre acababa de soltar en su boca con la manga de su blusa y tratando de cerrar la parte superior de su vestido, mientras murmuraba algo como Dios mío. Sentí que mi corazón se aceleraba de una manera que no podía controlar. Fue una mezcla de humillación, ira, asco y un tipo de dolor que parecía físico. El tipo se bajó del auto diciendo «¿Qué carajo?», y se acercó a mí como si yo fuera el equivocado en la historia. Ya había perdido la cabeza. Lo empujé con fuerza contra la carrocería y ahí empezó la confusión. Intercambio de puñetazos, empujones, gritos. La gente empezó a salir del bar, algunos intentaban separarlos, otros simplemente miraban. Luisa me gritó que me detuviera, diciendo que no era lo que parecía, como si hubiera alguna posibilidad de revertir lo que había visto. Y aún en medio del caos, ella intentó justificarse mientras se arreglaba el cabello y la ropa. La policía llegó rápidamente. Me esposaron en el suelo del estacionamiento, mientras el tipo se hacía pasar por la víctima, quejándose de dolor en el hombro. Luisa estaba llorando, pero no se acercó a mí. Cuando la policía le preguntó qué había pasado, ella dijo claramente, «Me persiguió, está fuera de control, es peligroso». Eso me destruyó más que la escena misma. Frente a todos, me describió como un atacante desquiciado, aunque yo sabía exactamente lo que había hecho. Fue ahí que me di cuenta, además de traidora, era fría. Permanecí detenida durante horas mientras ella regresaba a casa y probablemente cubría sus huellas. Cuando finalmente me liberaron, la vergüenza superó el dolor. Mi familia se enteró el mismo día y mi madre me llamó llorando. Solo quería desaparecer. Lo que más me torturó fue que, incluso después de todo eso, una parte de mí seguía intentando encontrar explicaciones. La mente del hombre traicionado es un laberinto donde la lógica muere y la esperanza sobrevive incluso cuando todo ya está en ruinas. No me liberaron hasta el día siguiente, después de pagar la fianza. Me sentí como una mierda. Un hombre destruido, humillado públicamente, con la reputación dañada y el corazón hecho pedazos. Me encerré en casa, apagué el móvil y pasé horas mirando al techo, intentando entender cómo todo había llegado a esto. Y por extraño que parezca, todavía me preguntaba si ella iba a enviarme un mensaje de texto. Si iba a intentar justificarlo. En el fondo,
Una parte de mí todavía quería creer que aquello era una pesadilla mal explicada. En los días siguientes comenzaron los juicios. Los amigos especulaban, los conocidos comentaban y yo no sabía qué era peor, la traición, la exposición o la sensación de haber sido ridiculizada durante tanto tiempo. Pero también fue en esos días cuando el dolor empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. El Daniel que se arrastraba tras el amor estaba muriendo. Y el nacido en su lugar seguía en silencio, pero ya planeaba su respuesta. No una venganza cualquiera, algo definitivo. Pero no fue así. Fue real. Y ese momento fue el punto de no retorno. El dolor me limpió de cualquier ilusión que aún tuviera. Ya no quería salvar la relación. Solo quería entender quién era esa mujer que dejé entrar tan profundamente en mi vida. Y a partir de ahí, aún sin saberlo, comencé a construir mi salida lenta, torcida, emocionalmente agotada pero necesaria. Y ella, sin saberlo, había acabado el principio de su propio fin. Después de la confusión en el estacionamiento, pensé que era el final. Pero Luisa reapareció a los pocos días con el mismo talento de siempre para manipular situaciones. Dijo que el tipo no quiso decir nada, que fue un error momentáneo, que se sentía perdida, presionada. Él lloró. Me envió muchos mensajes de audio, diciendo que me amaba, que no sabía cómo lidiar con la intensidad de nuestra relación. ¿Y lo peor? Quería creer. Realmente desearía que todo hubiera sido solo un accidente emocional y no la verdadera representación de quién era ella. Roberta, mi cuñada, se sorprendió cuando descubrió que estaba pensando en perdonar. Me dijo con palabras claras: Daniel, ella no va a cambiar. Pero no escuché a nadie. La vergüenza de decirle al mundo que me habían traicionado de esa manera fue mayor que el dolor. Luisa dijo que necesitaba una segunda oportunidad. Y yo, estúpido, di. Estamos de regreso, esta vez con promesas de terapia de pareja, un nuevo comienzo saludable, una nueva etapa. Las palabras adecuadas siempre han sido su punto fuerte. Y como todo buen manipulador, sabía exactamente qué decir. La terapia se convirtió en teatro. Ella sonrió, dijo que estaba aprendiendo a comunicarse mejor, que quería ser una mujer digna de mi amor. Incluso el psicólogo parecía convencido. Yo, desesperada por creerlo, comencé a relajarme. El clímax llegó cuando me pidió que me casara con ella. Sí, ella. Dijo que quería demostrar que estaba lista para elegirme oficialmente. Y entonces, lo que empezó como una reconstrucción se convirtió en un acontecimiento. Boda programada, fiesta de lujo organizada por mis padres, invitaciones, anillos, sesiones de fotos. Todo parecía una película. Pero uno de esos que solo descubrimos es el horror en los minutos finales. La ceremonia fue hermosa, nadie lo podía negar. Una masía elegante, decoración impecable, gente emotiva. Recuerdo mirarla en el altar y pensar: creo que lo logramos. Pero ahora entiendo que esa mirada que ella me dio no era de amor, sino de victoria. A Luisa le encantaba el escenario, le encantaba el público. Y ahí, en medio de tantos testigos, ella tuvo el control del relato. Todos allí pensaron que ella era la mujer que superó sus errores y recuperó el amor. Nadie sabía que todo era una fachada. Me estaba casando con una farsa. Durante la luna de miel, las cosas empezaron a complicarse nuevamente. Fuimos a un resort con todo incluido. Todo lo pagó mi familia. Los primeros días parecía distante, fría. Pasó mucho tiempo en su teléfono celular y dijo que estaba compartiendo momentos especiales. Pero incluso allí ya sentí que algo andaba mal. El personal pareció simpatizar con ella en un tiempo récord y ella siempre encontraba una excusa para salir a caminar sola. Intenté ignorarlo, pero algo en mí ya no estaba en paz. Era como si mi instinto estuviera gritando, aunque intentaba silenciarlo. Cuando regresamos, supe la verdad. Roberta, nuevamente, fue quien me salvó. Descubrió que Luisa había pasado parte de su luna de miel reuniéndose con 3 empleados del resort, en días diferentes. Todo empezó con una conversación que escuchó por casualidad, que derivó en una discreta investigación. Y lo que descubrió fue desolador. Luisa aprovechó su luna de miel para vivir una serie de traiciones, como si se tratara de un viaje de despedida a la fidelidad. Y entonces, el suelo cayó de una vez por todas. La vergüenza ya no me detuvo. Ahora era solo ira. Y allí nació una nueva sed, la de justicia, o algo muy parecido a la venganza. Después de la bomba que Roberta arrojó sobre mi regazo, mi cabeza se convirtió en un huracán. Por mucho que ya lo sospechara,
Escuchar que mi esposa tuvo relaciones sexuales con 3 empleados del resort durante nuestra luna de miel era algo para lo que ni siquiera mi peor pesadilla me había preparado. Roberta, esta vez, vino con pruebas, huellas de conversaciones, audios, nombres, fechas. Tuvo acceso a todo porque uno de los chicos involucrados con Luisa le envió un mensaje malicioso a Roberta pensando que era para Luisa en las redes sociales. Luego solo fue cuestión de tirar del hilo. La red era tan grande que la traición en Bali parecía solo la punta del iceberg. Esa noche esperé a que Luisa durmiera y tomé su celular. Por primera vez, libre de culpa. Ya no desempeñaba el papel del espía inseguro. Era un hombre a punto de descubrir el verdadero alcance del daño. Y lo que encontré superó cualquier suposición. Había un grupo de mensajes archivado con el nombre especial, donde habló con al menos 5 chicos diferentes. El tono de las conversaciones fue íntimo, provocativo y constante. Hubo mensajes de buenos días, intercambiaron desnudos, vídeos, promesas y lo peor, todo pasó mientras yo dormía a su lado. Hubo conversaciones que se remontan a la propia luna de miel. Mientras me tomaba fotos en la playa pensando que estaba viviendo el sueño, ella estaba arreglando una reunión con uno de los camareros del resort más tarde esa misma tarde. En un mensaje escribió: «Mi marido es un poco tonto, casi no sospecha nada y cuando lo hace puedo engañarlo». Esa frase quedó grabada en mí como un tatuaje de humillación. Dejé caer mi celular al suelo y salí de la casa. Cogí una mochila con algo de ropa y me dirigí directamente a un sencillo hotel. Lloré como un niño en la ducha. Fue allí donde la moneda cayó de una vez por todas. No había vuelta atrás. Al día siguiente me puse en contacto con un abogado. Lo conté todo, mostré las pruebas y comenzamos el proceso de divorcio. Luisa intentó llamarme decenas de veces, enviándome mensajes de audio fingiendo estar preocupada, preguntándome si estaba bien, diciendo que me extrañaba. Ni siquiera necesité responder. Le envié un solo mensaje: «No intentes encontrarme. Tendrás noticias mías a través del abogado». Su respuesta fue un silencio estratégico durante un par de días, seguido de un giro agresivo. Empezó a acusarme de abandono, de ser frío, de actuar con crueldad. Intentó darle la vuelta a la narrativa una vez más. Ella les dijo a algunos amigos en común que yo estaba obsesionado, controlador, que la asfixiaba, que nuestro matrimonio había sido un error desde el principio. Pero esta vez estaba preparado. Con cada mentira, tenía pruebas para confrontarla. Roberta se quedó a mi lado y eso fue fundamental. Fue ella quien desmontó las versiones de Luisa entre los familiares, una a una. Por primera vez en mucho tiempo estaba recuperando el control, no sobre Luisa, sino sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre mi dignidad. Poco a poco volví en mí. Salí del hotel y alquilé un apartamento pequeño, modesto, pero con mi personalidad. Saqué las fotos de la boda de todas las redes sociales, bloqueé a Luisa en todo y comencé a cuidar mi cabeza. Volví a terapia y me sumergí en el trabajo. No quería oír más sobre el amor. Al menos no durante mucho tiempo. El divorcio todavía estaba en marcha, pero ya me sentía libre. Era como si, por primera vez en años, pudiera respirar sin el peso de su manipulación en mi pecho. Pero lo que ella no sabía todavía, era que mi respuesta final aún estaba por llegar. Fue durante una sesión de terapia cuando la idea de venganza empezó a tomar forma. Mi terapeuta no lo animó, por supuesto, pero al hablar de todo lo que tragué en silencio, se me escapó una frase: «Ella destruyó mi vida y aún así salió como víctima». Tuve eso en mi cabeza durante días. No se trataba solo de ira, sino de justicia. Necesitaba devolverlo de la misma manera, pero con estrategia. No es un escándalo impulsivo, como en el estacionamiento. Quería algo que le hiciera probar su propia medicina, delante de todos los que engañó. Volví a hablar con Luisa, fingiendo que todavía estaba confundida, vulnerable. Le dije que la extrañaba, que tal vez había actuado por impulso. La respuesta fue inmediata. Apareció en mi puerta con aspecto de santa, hablando de un nuevo comienzo. La actuación fue perfecta. Empezamos a intentar de nuevo. Ella dormía en mi casa, cocinaba y publicaba fotos crípticas para que pareciera que nos estábamos reconciliando. Me fui. Porque necesitaba tiempo. Porque la necesitaba cerca para ejecutar el plan con precisión. Durante semanas la observé en silencio. Volví a mirar su celular con calma, guardando nuevos archivos. Entre ellos, audios en los que le decía a una amiga que estaba engañando al estúpido de Daniel solo para evitar el pleito y que se divertía más fuera de casa que dentro. También animé la parte final del plan. Propuse un viaje para 2, fingiendo querer algo nuevo entre nosotros.
Durante un fin de semana fuera, le propuse experiencias más abiertas, sabiendo que ella estaría de acuerdo. En el viaje, con todo ya planeado, le propuse un desafío más atrevido, que eligiera a alguien del grupo para que se fuera a aventura mientras yo miraba. A ella le encantó la idea. Con una sonrisa como la de quien ya había hecho esto antes, dijo que recibiría más de uno. La fiesta fue grande, en un hotel junto al mar, y solo tardó media hora en atraer a un grupo de 4 españoles que estaban bebiendo juntos en la barra. Al cabo de unos minutos estaban riendo, intercambiando miradas y cuando sugerí que subiéramos a la suite, todos estuvieron de acuerdo. Ella ni siquiera dudó. Dentro de la suite, Luisa se entregó con una intensidad que nunca había visto dirigida a mí. Todo en ella parecía un espectáculo montado para provocar y ser visto. Ella miró a la cámara, habló con los hombres como si yo ni siquiera existiera. Y yo, sentado en el sillón, con un vaso en la mano, registré cada detalle con la mirada fría de quien ya no siente. Ya no estaba mi corazón allí, era una justicia silenciosa tomando forma. Lo que alguna vez fue un dolor insoportable ahora era un proceso necesario. Un auténtico rito. Mientras ella estaba perdida en medio de su actuación, siendo utilizada por 4 hombres al mismo tiempo como si fuera una actriz de cine para adultos, pensé en todo lo que había dicho en terapia. Sobre el cambio. Sobre el arrepentimiento. Sobre la reconstrucción. Y era imposible no reírse por dentro. Que allí, esa mujer que sonrió al filmarse siendo poseída por 4 hombres, como si fuera el plato fuerte de un banquete, que se colocó en el centro de la escena sin asomo de pudor, estaba la verdadera Luisa. Y eso es lo que el mundo necesitaba ver. No la versión dulce y sufrida que publicó en las redes. Pero la mujer que se rió de mi dolor, se burló de mi confianza y trató nuestro matrimonio como cualquier otro acto. Con el material en mano faltaba la escenografía. Organicé una cena de reconciliación con mi familia y la de ella. Roberta lo sabía todo y me ayudó, de mala gana, pero entendiendo que tenía que suceder. Todos estaban presentes, padres, tíos, amigos cercanos. Durante la cena, cuando todo parecía tranquilo, pedí hablar. Tomé el control remoto del televisor y dije que quería mostrar un vídeo en honor a la verdad. Luisa intentó interrumpir, ya nerviosa. Pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, el vídeo comenzó a reproducirse. Las imágenes mostraban a Luisa en situaciones explícitas, con los 4 hombres españoles, en la cama, en el sofá, riendo, bromeando, bebiendo y riendo mientras los hombres se turnaban para usarla, la mayoría de las veces con 2 a la vez mientras los demás descansaban para volver a usarla. La habitación estaba completamente en silencio. Alguien dejó caer el tenedor. Un tío se atragantó. Su madre salió llorando. Luisa palideció, luego se sonrojó y luego empezó a gritar que aquello era una invasión de la intimidad, un montaje, una persecución. Pero antes de que terminara su frase, mi teléfono celular envió automáticamente un mensaje masivo a todos sus contactos, amigos, compañeros de trabajo e incluso su jefe. Contiene un vídeo resumen con impresiones, audio y fotografías. Intentó quitarme el celular de la mano. En vano. Salió corriendo de la habitación, mientras toda la familia la miraba como si fuera una extraña. El daño ya estaba hecho. Miré a mi alrededor y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Solo alivio. Todos allí finalmente vieron quién era ella realmente. Y por primera vez se quedó sin palabras, sin excusas, sin público. Era el final del espectáculo. Pero para ella, el acto final todavía llegaría, el precio público de su propia falsedad. El vídeo fue suficiente para girar la llave en la vida de Luisa, y para siempre. Lo ocurrido en aquel comedor se extendió más rápido de lo que nadie imaginaba. En menos de una hora ya sabía que el vídeo había circulado entre sus compañeros, familiares más lejanos e incluso en el grupo del condominio donde ella vivía. Las reacciones fueron variadas: conmoción, indignación, bromas, silencio incómodo. Luisa intentó apagar el fuego, pero ya no había control. La máscara se cayó y, esta vez, no hubo forma de volver a ponérsela. Ella perdió su trabajo la semana siguiente. La justificación oficial fue una conducta que empaña la reputación de la empresa, pero ella sabía, y yo también, que era por el contenido que se volvió viral. Hubo gente del trabajo que le envió mensajes agradeciéndole por demostrar quién era realmente. Su familia también se mudó. Sus padres la sacaron temporalmente de casa. Roberta cortó los lazos. Y por primera vez desde que la conocí, Luisa estaba sola. Sin público, sin aliados, sin escenario. La actriz se quedó sin set. Me envió un último mensaje,
2 días después de cenar. Ella dijo que me odiaba, que yo era cruel, vengativo, que destruí su vida. No respondí. Porque la verdad es que no destruí nada. Acabo de quitarme el esmalte de uñas. Solo mostré lo que siempre estuvo ahí, escondido detrás del maquillaje, los me gusta y las sonrisas falsas. Lo que la destruyó fue su propia arrogancia, su propio desprecio por las personas que confiaban en ella. Lo que hice fue simplemente traer la luz. Y por amargo que parezca, lo confieso, fue liberador. El divorcio se concretó en un tiempo récord, gracias a la absurda cantidad de pruebas. Mi abogado dijo que nunca había visto un caso tan sencillo y tan documentado. Luisa intentó ponérselo difícil al principio, pero luego desapareció. No asistió a la última audiencia. Simplemente se evaporó. Y yo, que antes imaginaba pasar el resto de mi vida con ella, hoy no siento nada. Ni ira ni anhelo. Simplemente un profundo alivio. Como si hubiera salido de una celda en la que entré voluntariamente y en la que permanecí porque tenía miedo de aceptar la realidad. Meses después conocí a Isabela, una de las amigas que Luisa mantenía alejada siempre que podía, tal vez por celos o tal vez por miedo a quedar expuesta. Isabela era todo lo que Luisa pretendía ser, madura, sincera, cariñosa. Empezamos a hablar con ligereza, sin prisas. Poco a poco me encontré riendo de nuevo, sintiendo paz al lado de alguien. ¿Y lo más curioso? Ella ya lo sabía todo. Había visto el vídeo, leído los mensajes. Y aún así decidió acercarse. Dijo que nunca había visto a nadie cambiar las cosas con tanta dignidad. Hoy miro hacia atrás sin querer borrar nada. Porque fue durante la caída que descubrí quién soy realmente. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí noches de sueño, pero gané algo más valioso, libertad. No solo de Luisa, sino de la versión mía que aceptaba migajas pensando que era un festín. Ahora, no acepto nada menos que la verdad. Menos que reciprocidad. Y si realmente el universo tiene su manera de equilibrar las cuentas, puedo decir que, al final, llegó el karma. ¿Y yo? Finalmente me fui de una pieza. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.